La Biblia declara que Jesucristo es Hijo de Dios. No dice en ninguna parte que Jesucristo es el Padre, ni que el Padre es Jesucristo, sino que Jesucristo es Hijo de Dios. Cuando los judíos estaban presentes, los apóstoles, los que eran discípulos en aquellos días, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre dio testimonio en los cielos ante testigos, audiblemente se escuchó su voz diciendo el Padre que Jesús era su Hijo. Pero vamos a la palabra, ¿por qué? El Padre dio testimonio con voz audible de que Jesús es Hijo del Padre. La Biblia, segundo punto, la Biblia describe que Jesús es Hijo de Dios. Los apóstoles dan testimonio que Jesús es Hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. Los demonios testifican y declaran que Jesús es Hijo de Dios. Vamos de vuelta. El Padre da testimonio que Jesucristo es Hijo de Dios. La Biblia declara que Jesucristo es Hijo de Dios. El Espíritu Santo declara que Jesucristo es Hijo de Dios. Los apóstoles declaran que Jesucristo es Hijo de Dios y los demonios confiesan que Jesucristo es Hijo de Dios. Vamos a la Biblia, vamos a leerlo. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora bien, la palabra Señor con mayúscula es el título que se le da al unigénito Hijo de Dios. La palabra Señor con mayúscula es el título que se le atribuye al único Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver el testimonio. Aquí en la palabra, la Biblia declara el testimonio que Jesús es Hijo de Dios. Vamos al testimonio de los apóstoles ahora. La Biblia declara, da testimonio que Jesús es Hijo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, en el antiguo pacto. Vamos a ver ahora el testimonio de los apóstoles. Primero de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, escuchen, ama también al que ha sido engendrado por él. Engendrar significa padre e hijo, relación entre padre e hijo. Jesús es Hijo de Dios. Testimonio del apóstol Juan. Vamos a ver el apóstol Pablo. ¿Qué testimonio da de Jesús? Efesios 1:3. Estamos hablando de los apóstoles de la iglesia, no de los pastores modernos, de los profetas modernos, de los evangelistas modernos, de los maestros de la palabra modernos de este tiempo contemporáneo. Estamos hablando de los que estaban en el principio en la iglesia primitiva. Efesios 1:3. ¿Qué dice? Pablo dice, esta es la declaración del apóstol Pablo: bendito sea el Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en todas sus cartas menciona al Padre y al Hijo. Bendito sea nuestro Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo. En todas las cartas, en el inicio de sus cartas, él declara estas palabras y no deja de confesar al Padre y al Hijo. El apóstol
Pablo, que fue llamado por Jesucristo al ministerio. Pedro, el apóstol Pedro, en su declaración, también cuando le pregunta a Jesús, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro en su declaración dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro también lo declaró. Los apóstoles declaraban que Jesús es Hijo del Padre, Hijo de Dios. Lucas 8:28. Vamos a ver qué nos dice Lucas 8:28. Vamos a buscarlo en la Biblia. Lucas 8:28. Yo leo la Biblia para que entiendan y conozcan que lo que yo hablo es en lo que está expresamente escrito, declarado en la palabra de Dios. 8:28. Hablaba de un hombre endemoniado. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Un demonio confesaba que Jesús es Hijo de Dios. Vamos, Mateo 8:29. ¿Qué dice 8:29? Hablando de el endemoniado, el hombre que estaba endemoniado. Y clamaron diciendo, los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? La Biblia declara la verdad. El Padre declara la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Los apóstoles confiesan la verdad y los demonios confiesan la verdad. Los demonios, al igual que Satanás, son todos mentirosos. Pero cuando son expuestos ante la luz, cuando son expuestos ante la palabra, cuando son expuestos ante el Espíritu Santo, cuando son expuestos ante el Señor Jesucristo, tienen que declarar la verdad. Aún los mismos demonios, aún el mismo Satanás, que es padre de toda mentira, cuando es expuesto por la palabra de Dios, expuesto por el Espíritu Santo, expuesto por el Señor Jesucristo bajo la luz radiante de su poder y gloria, tienen que declarar la verdad, por más mentiroso que sean. Y ellos, los demonios, confiesan que Jesús es Hijo de Dios. Ahora bien, los únicos que no confiesan que Jesús es Hijo de Dios son los hombres empedernidos de corazón, endurecidos con el paso del tiempo, que han rehusado aferrarse a la sana doctrina y ya no creen en la sana doctrina, sino que como dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo lo describió, dice que se volcaron a otro evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que perturban el buen camino y les hacen desviar del corazón para que crean a otra doctrina o a otra enseñanza, a otra corriente de pensamiento que no tiene nada que ver con las santas y verdaderas escrituras, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Debemos volvernos a la doctrina verdadera. Todos los que hoy enseñan que Jesús no es Hijo de Dios, sino que enseñan que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, quiero decirle a todos y cada uno de ellos lo siguiente. Nuestros antepasados, de los siglos pasados, que creían en la Escritura, la Biblia, y eran creyentes, al igual que nosotros, nuestros antepasados, nunca enseñaron semejante cosa. Esta es una doctrina moderna de este último siglo. Esto nació en este último siglo. En el siglo pasado no existía esta doctrina. Escuchen, los apóstoles nunca la enseñaron. Los discípulos nunca la enseñaron. La Biblia nunca la enseñó. Jesucristo tampoco lo enseñó. El Espíritu Santo tampoco lo enseñó. Entonces, ¿qué clase de espíritu están oyendo? Espíritus de error. Espíritus que desvían de la verdad. Espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado. Cuidado.